Buenas tardes o buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren a la hora que estén viendo este video. Los saluda Ricardo Martínez en su canal Católicos Cristianos Originales. Hoy les quiero hablar un poquito del bautismo de los niños. Muchas personas dicen por ahí que los bautismos de los niños no vale. Y alguien dice por ahí, palabra de Satanás. Sí, porque si alguien no quiere que se acerquen los niños a Jesús, es Satanás. Pero gloria a Dios, porque Jesús, él mismo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Número 1. Y número 2, Jesucristo dijo en Juan 3:5 que debemos de nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Y ese es el bautismo. Algunos argumentan que los niños no tienen fe, que los niños no hablan y bla 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 bla. Jesucristo nunca dijo nada de eso, Eso ya lo dicen las doctrinas del hombre, doctrinas diabólicas que no quieren que la gente se acerque a Dios. Entonces, Jesucristo a los apóstoles, antes de subir al cielo, en la ascensión al cielo, les dice, id a todo el mundo y llevad mi evangelio, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado después de bautizarlos. Entonces, el bautismo de los niños nos lleva pues a una catequesis, pero no es solamente una catequesis en la que a los niños se van a tirar a la parroquia para que le enseñen las cosas de Dios, mientras nosotros vamos por ahí a tomarnos una cervecita o una margarita de la happy hour o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Sino que esto implica una cosa que a mí pues me sorprendió, porque yo quería que mis hijos fueran de Dios, pero lo que yo no esperaba era de que yo tenía que darle ese ejemplo a ellos. Entonces también los padres somos responsables de ese niño o esa niña que bautizamos, tal vez no a los 8 días de nacido como Jesús, que fue circuncidado a los 8 días de nacido, pero sí a los 3 meses, al mes, a los 6 meses o al año a veces. Y a veces se nos pasa el tiempo y bautizamos a los niños después de 1 año, de 2 y cosas así por el estilo, ¿verdad? Es un descuidito por ahí, pero lo importante es que lo hagamos lo más pronto posible, porque el bautismo les permite a ellos ser hijos de Dios, herederos del reino. Son, y todos los bautizados, injertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús en ninguna parte de la Biblia ha dicho bautizad a todos menos a los niños. No, eso no lo dice él, ni los apóstoles. Lo que sí dice es que hay que creer, pero en el caso de los niños que no pueden creer porque están muy pequeñitos, la fe del padre y la fe de la madre es la que entra en acción. Ya estamos en casa y vamos a continuar con el tema del bautismo de los niños. Hoy en esta ocasión vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la antigua alianza, para que eso nos ayude un poquito a comprender el bautismo en la nueva alianza. En la antigua alianza hay bautismo, pero era como simbólico. Lo que sí existía era la circuncisión. Entonces, la circuncisión era la señal de los varones
que Dios veía como una señal de los que pertenecían al pueblo de Dios. Para ilustrar esto vamos a leer un poquito, vamos a leer una cita bíblica y es Génesis, capítulo 17, versículo del 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tus descendientes, de generación en generación. Esta es mi alianza que deberán guardar tú y tu raza después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre mí y ustedes. Con el correr del tiempo, ustedes harán circuncidar a todos los varones a la edad de 8 días, tanto a los de su familia como a los extranjeros de otra raza comprados para ser esclavos. A unos y a otros hay que circuncidarlos. Todos tendrán en su carne el signo de mi alianza, que es una alianza perpetua. El no circunciso, el varón al que no le hayan cortado el prepucio, será borrado de entre los suyos por haber roto mi alianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora bien, ahí estamos viendo de esa alianza, de esa señal, de ese signo que es la circuncisión. ¿Y a los cuántos días tenían que ser circuncidados después con el correr del tiempo? A los 8 días de nacidos. Imagínense que hubieran habido personas que no estén de acuerdo ahí, se hubieran presentado y dicho: pero ¿cómo es posible, Abraham, si los niños no saben nada? ¿Cómo le vas a lastimar, le van a cortar el prepucio si el niño no tiene fe? Hey, Dios lo está mandando. Y punto. ¿Qué no es más fuerte la palabra de Dios que lo que tú pienses? Si no estás de acuerdo con Dios, hey, es tu problema. Pero nosotros vamos a seguir lo que Dios dice. Ahora bien, eso era en la antigua alianza, claro está. Y Jesucristo cumplió esa alianza y fue circuncidado a los 8 días de nacido. Su madre lo llevó a la iglesia, al templo, y ahí fue circuncidado el Señor Jesús a los 8 días de nacido, como está estipulado en la ley. Vamos a ver lo que dice Lucas. Vamos a ver Lucas, capítulo 2. Vayan apuntando porque todavía no soy experto en poner rotulitos en el video. Más adelante lo haré. Por ahorita nomás pongan atención, por favor, y tomen nota de los versículos, porque nuestra fe es muy bíblica. Pero como católicos también contamos con la tradición, la sagrada tradición. Pero yo ahorita me estoy basando en la Biblia, la sagrada tradición, la tradición apostólica, ¿verdad? La palabra de Dios transmitida de generación en generación de viva voz. Recuerden que cuando Jesucristo se fue al cielo, no les tiró Biblias, ¿verdad? A los apóstoles. Ellos fueron a llevar la buena nueva y ya más adelante se escribió, como lo dije en otro video anteriormente. Pues bien, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante.
Dice así la palabra de Dios. Al octavo día circuncidaron el niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Antes que su madre quedara embarazada. Me gusta notar en un paréntesis aquí de cómo el evangelista Lucas, San Lucas, le llama a María su madre. ¿Eh? Bueno, ya saben de qué estoy hablando ahí. Madre de Cristo, madre de nuestro Señor. ¿Verdad? Porque es el mismo Jesús, no es otro Jesús. El Jesús niño que fue circuncidado a los 8 días es el mismo Jesús que fue crucificado. Entonces, madre de nuestro Señor, así le dice Santa Isabel. Bueno, vamos entonces a continuar. Vemos pues entonces que la circuncisión era la antigua alianza, la señal de los elegidos, de los que pertenecían ya al pueblo de Dios, ¿verdad? A través de la circuncisión, esa era la señal que pertenecían al pueblo de Dios. Y el que no era circuncidado era borrado. Imagínense, nosotros no queremos ser borrados. No queremos que nuestros hijos sean borrados. Claro. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Estamos en la nueva alianza. Ya ahora, ya no nos tenemos que circuncidar. Gracias a un concilio de los apóstoles, en donde discutieron fuertemente, porque algunos judíos decían que se habían convertido al cristianismo y querían que la gente no se bautizara, sino que se circuncidaran para pertenecer al cristianismo. Entonces se armó el alboroto y eso pues llegó a los apóstoles y lo resolvieron. Y gracias a ese concilio los apóstoles dijeron, ¿ya?, el Espíritu Santo y nosotros decidimos no ponerle más carga más que esto y esto. Entonces dijeron, no es necesario que se bauticen. Perdón, no es necesario que se circunciden. Así que gracias a eso nosotros no nos tenemos que circuncidar. Si no, imagínense, todos los cristianos tendríamos que ser circuncidados. Pero gracias a Dios que se solucionó eso, ¿verdad? Y ya ahorita, pues en la nueva alianza no tenemos que ser circuncidados. Ahora bien, el bautismo de los niños, como dije antes, nunca ha sido prohibido por Jesús ni por Dios. Al contrario, como vimos en la antigua alianza, a los niños a los 8 días de nacidos se les hacía partícipe del pueblo de Dios a través de la circuncisión y no tenían fe. Entonces, ahora con el bautismo vamos a ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica. No se asusten cuando digo catecismo de la Iglesia Católica, hermanos, porque el catecismo de la Iglesia Católica está inundado de citas bíblicas como ustedes no tienen idea. Mucha gente piensa que la fe de nosotros es una fe inventada por un papa, por unos paganos, que se corrompió. Tantas tonteras que dice la gente, porque desconocen. Híjole, yo me siento tan contento de conocer estas pequeñas cosas para mí, porque hay tanto que saber, hay mucho que descubrir en nuestra fe. Entonces, nuestra fe pues está basada en la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que dice el catecismo y ahí vamos a tener citas bíblicas, así que tengan listo un lápiz para apuntar. Y si no, pues también pueden poner en pausa el video y regresarlo para tomar nota de las citas bíblicas, porque hay muchas. Yo solamente las voy a mencionar. Algunas las voy a leer, otras no, ¿verdad? Pero ustedes pueden leer todas las que quieran. Vamos a leer el numeral 1250 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo católico debería tener esto,
para que se ilustre en la fe. Y después, cuando lo cuestionen, esté preparado, como dijo San Pedro. Debemos estar preparados a dar razones de nuestra fe. Bueno, el numeral 1250, 1250, numeral 1250, el bautismo de niños. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída, manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de hijos de Dios. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Repito, Colosenses 1, versículo 12 al 14. A la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Y cita el canon número 867 y un documento CCEO, canon 681 y 686. Muy bien, voy a continuar con el próximo numeral, que es el 1251. Dice, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Lumen Gentium, capítulo 11, 41. O artículo 11, 41. Y el Gaudium Spes también, 48. Y Catecismo de la Iglesia Católica, canon 868, etc. Bueno, la práctica en el 1252 dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, y cita Hechos 16:15 y Hechos 16:33, y también 18:8 de Hechos, y uno Colosenses, dice 1 CO 1:16, 1 Corintios 1:16. Casas enteras recibieron el bautismo y se hayan bautizado también a los niños. Es posible. Lo dice ahí, ¿por qué? Porque las familias enteras se bautizaban y en las familias pues incluyen los niños. Bueno, eso es. Vamos a volver un poquito a lo que ya leímos del 1250. Dice que los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo y que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Muchos dicen que los niños no tienen pecado y que por eso no necesitan bautismo. Bueno, nacen con el pecado original. Y aquí se me ocurre recordar un detalle que dicen algunos hermanos. Dicen que Jesucristo se bautizó a los 33 años, ¿verdad? Y por eso ellos se quieren bautizar de adultos.
y bautizan a sus hijos ya medio adultos o lo que sea. Entonces decimos, bueno, pues los niños no tienen pecado, dicen. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Eh? Bueno, pues Jesús no tenía pecados. Y si Jesús, que no tenía pecado, se bautizó, entonces, ¿por qué no bautizar los niños que no tienen pecado? Sin embargo, aquí dice que los niños nacen con la naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Por lo tanto, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, mencionado en Juan 3, versículo 5. Nacer del agua y del espíritu, y que lo que nace del agua, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, los niños pues tienen el pecado original por ser descendientes de Adán y Eva. Y entonces, María Santísima, algunos hermanos piensan de que la Virgen María pecó. Fíjate, ¿por qué la Virgen María nosotros decimos que es inmaculada y que no pecó? Porque la misma Biblia dice llena de gracia. Pero fíjate, dicen que los niños no tienen pecados. ¿Y por qué dicen que la Virgen María pecó? O sea, eso es una contrariedad, ¿no? Bueno, volvamos al bautismo de los niños. Pasemos ahora a otro numeral. Dice que los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. O sea, que tenemos que alimentar a nuestros hijos, pero no solamente con el alimento físico, no solamente con la hamburger, no solamente con los tacos, los frijoles, aguacates, queso, etcétera. No solamente la lechita de la mamá, sino que también alimentar la vida que Dios les ha confiado. El alimento espiritual. Entonces, el bautismo nos involucra en una responsabilidad como padres, que debemos de alimentarlos espiritualmente. Y dice así, entonces voy a leer el artículo 1255. Y este va a ser el último artículo. Hay muchos artículos al respecto, hermanos, pero yo voy a concluir con este numeral. Dice el 1255 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Y después en el otro numeral, en el 1256, dice quién puede bautizar. Luego más adelante dice la necesidad del bautismo. Ya sabemos que si no hay bautismo, no hay entrada al cielo. Vamos a pensar también un poquitín en los niños que terminaron su vida antes de nacer. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, ¿qué podemos pensar ahí, hermanos? La misericordia de Dios. Porque sabemos que el niño no hizo nada ahí. No hizo nada para merecer morir antes de nacer. Pero
Dios misericordioso, sabemos que tiene un plan para ellos, por fe, porque el Señor es misericordioso. Y recordamos que el bautismo en los niños manifiesta, como decía uno de los numerales, la gratuidad. O sea que la gracia de Dios salvífica, que somos salvados por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Entonces, en los niños más aún todavía. Ahí brilla más la gracia de Dios, porque los niños no han hecho nada para merecer el bautismo, pero es un regalo de Dios. Así es que es cierto de que no se trata solamente de recibir y recibir. Esto implica responsabilidad también. Los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y se nos va a pedir cuenta un día. Porque aquí vamos de paso en este mundo. Estamos de paso, es temporal. Y nosotros todos los días deberíamos de estar haciendo algo para ganarnos el cielo, que ya nos lo ganó Jesús por nosotros, pero nosotros corremos peligro de perderlo si no perseveramos en la fe. Corremos el peligro de perder aquello que Jesucristo ha ganado en la cruz para nosotros si nosotros somos desobedientes. Entonces, la fe no es solamente creer. La fe, dijo un predicador americano, es una palabra embarazada. ¿Por qué? Porque dentro de esa palabra lleva otras cosas. El que cree en Dios procura vivir según la ley de Dios, los 10 mandamientos. El que cree en Dios trata de portarse como Jesucristo manda. El que cree en Dios trata de no hacer el mal, sino de hacer el bien. También los que son bautizados adultos deben de arrepentirse. Entonces es necesario arrepentirse. No es solamente creer. Y el creer en Dios, el creer en Jesús, nuestro Salvador, no nos da permiso para andar pecando y decir, ya soy salvo porque Dios murió en la cruz, ya no tengo que hacer nada. No, Señor, no es así la cosa. Si somos desobedientes, podemos perder esa salvación. No hay garantía. Acuérdense lo que decía San Pablo. Él no da golpes en el aire, sino que azota su cuerpo. Y seguía la carrera hacia la santidad sin mirar atrás, decía él. Y no lo daba ya por ganado, sino que continuaba. No vaya a ser, decía él, de que después de predicarse quede yo descalificado. Él no se daba por salvado, sino que decía, no vaya a ser que después de haber predicado yo quede descalificado. ¿Descalificado para qué? Para entrar al reino de Dios, al cielo. Así que hay que ponernos listos, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé esa fuerza de su Santo Espíritu para que venzamos el pecado. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Necesitamos su ayuda. Pero nosotros, volviendo al bautismo de los niños, tenemos un compromiso con Dios. Después de bautizar los niños, tenemos la obligación de darles buen ejemplo y llevarlos en buen camino, ayudarles a crecer en fe y en santidad. Así que, hermanos, más adelante voy a hacer otro video más acerca del bautismo, porque hay muchas cosas que se pueden hablar acerca del bautismo. Entonces, ya hablé antes de cuántos bautismos hay. La Biblia dice que solamente hay uno, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor Jesús, una sola iglesia también, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que leer la Biblia, pero también hay que leer
la doctrina de la iglesia, porque la palabra de Dios, dice San Pedro, que no es para interpretarla privadamente. Necesitamos la iglesia que nos enseñe, que nos explique. No podemos ser soberbios para decir yo solito no necesito la iglesia. No, necesitamos la iglesia. Por eso es, hermanos, que yo no creo en ese principio falso de solo la Biblia. No, señores, no basta solo la Biblia. Necesitamos la iglesia que nos explique la Biblia. Necesitamos los apóstoles, sus sucesores legítimos. Necesitamos el magisterio de la iglesia encargada de interpretar la literatura, la Santa Biblia. Así que pongámonos humildes con la ayuda de Dios y dejémonos enseñar. No somos los primeros en leer la Biblia. Cuando nosotros nacimos ya la Biblia ya estaba, ya la habían leído, ya la habían interpretado antes, muchos. Tenemos los santos de la iglesia, San Agustín del cuarto siglo, San Ignacio de Antioquía, un mártir que murió por la fe y que creía en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Fue echado a los leones en el año 107. San Policarpo, otro mártir. Si nos ponemos a leer las cartas que ellos hicieron y todo eso, vamos a descubrir la fe de los verdaderos cristianos. Esa fe de los cristianos primitivos. Por eso este canal se llama Católicos Cristianos Originales, porque yo estoy convencido de que esta misma fe es la fe que predicaron los apóstoles, sus sucesores y los mártires. Entonces, muchas gracias por su atención y esperamos, si les gustó el video, denle un dedito para arriba. Y para seguir compartiendo conmigo, pues se pueden suscribir si les gustó. Y compartan esto con otros para que la fe verdadera de Cristo Jesús se siga expandiendo. Porque el pueblo de Dios perece por desconocimiento. Y necesitamos llevar la buena nueva. Así que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.